NTN 24 está con los protagonistas de la noticia de esta sexta cumbre de las Américas. Mi colega Juan Carlos Aguirre, quien hace parte de este equipo periodístico, este despliegue que ha hecho NTN 24 a Cartagena de Indias, está a esta hora con el vicepresidente Angelino Garzón, el vicepresidente de Colombia, quien le concedió pues, una entrevista a propósito de todos los detalles que se están ultimando y de los temas principales que serán tratados en este encuentro regional. Juan Carlos, muy buenas tardes y adelante con el vicepresidente Angelino Garzón. Seguimos en este foro social que se viene llevando a cabo en Cartagena en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas. Vamos a hablar en este momento con el vicepresidente de Colombia, el doctor Garzón. Que fue una especie de mico que se habría metido allí en esa implementación. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre la implementación del TLC, la importancia? Pues ustedes saben que el gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos estamos seriamente comprometidos en la implementación del Tratado de Libre Comercio. Este es un tratado que contribuye al desarrollo económico y a las políticas de empleo tanto de Estados Unidos como de Colombia. Y obviamente que hace parte también de nuestra estrategia del crecimiento económico de Colombia, de contribuir también al crecimiento social de la población, pero también en el marco del acuerdo comercial vamos a consolidar una política de respeto integral de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y los derechos de los empresarios. ¿Cuál es la...? Vicepresidente, estamos en vivo para NTN 24, toda Latinoamérica, los Estados Unidos. Háblenos sobre la importancia de estas reuniones, sobre todo en el campo laboral, donde los jóvenes han solicitado que se les dé empleo a ellos, que uno de los mayores problemas que hay en América Latina es la falta, no solamente a veces de capacitación, sino también de generar empleos de los gobiernos. Yo creo que todas las reuniones de los gobernantes a nivel bilateral o a nivel multilateral, como esta cumbre de las Américas, un punto central en la agenda es el empleo para los jóvenes. Hoy tenemos, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cerca de 200 millones de personas adultas desempleadas, de los cuales millones y millones son jóvenes y mujeres. Hoy tenemos que hablar de cómo hacemos esfuerzos conjuntos, los gobernantes, los empresarios, los diferentes sectores de la sociedad, para garantizarle a los jóvenes el derecho y el anhelo al primer empleo. Pero esto también significa una lucha a fondo contra el trabajo infantil, porque la propia Organización Internacional del Trabajo, OIT, dice que tenemos 215 millones de niños y niñas trabajando. Esto es una vergüenza para todos los gobiernos, es una vergüenza para el sistema de Naciones Unidas, es una vergüenza para las ONG de derechos humanos, una vergüenza para los empresarios, para los sindicatos y para la comunidad internacional. Y es un absurdo que tengamos 215 millones de niños y niñas trabajando y tengamos 200 millones de adultos desempleados. El mundo de los niños es el mundo del estudio, de la recreación, de la cultura, y el mundo de los adultos es el mundo del empleo, incluyendo los jóvenes. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno, qué tanta responsabilidad tiene la empresa privada en América Latina cuando pasa este tipo de situaciones que usted ha descrito? Es una responsabilidad conjunta y obviamente de los que más responsabilidad tenemos a nivel gubernamental y de los que más responsabilidad tienen a nivel del beneficio de la riqueza. Y en este caso tenemos que redoblar todos los mecanismos que permitan esa alianza de lo público y lo privado, esa alianza entre los gobiernos y los empresarios para resolver situaciones como la erradicación del trabajo infantil, el primer empleo para los jóvenes, el empleo para las mujeres y al final para que conjuntamente contribuyamos a que las empresas sean sostenibles, más productivas, más competitivas, pero también mayor generadoras de riqueza y de empleo, no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo. Ha fracasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaba rajando a Colombia en el tema de derechos humanos. ¿Qué se le puede decir a esta organización? Pues no es un problema de rajar, es un problema de reconocimiento. Colombia es un país que no niega sus problemas. Colombia es un país abierto y defensor del sistema internacional en materia de derechos humanos, tanto el sistema de Naciones Unidas como el sistema interamericano.
Y lo que hemos reiterado es que el término lista negra es una deformación racista, porque no existe en ninguno de los organismos internacionales, ni de Naciones Unidas, ni del sistema interamericano, el concepto de lista negra. Y obviamente que Colombia aparece, porque Colombia es un país abierto y es cooperante con todo el sistema internacional en materia de derechos humanos, y lo que sí creemos es que el análisis tiene que hacerse de todos los países, porque nos parece que también es de muy mal método siempre coger 2 o 3 países, cuando en el propio sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos se ha avanzado en el análisis de que cada país debe informar cuál es la situación real en materia de derechos humanos, y así queremos que se haga también en el sistema interamericano, porque a veces estos análisis tienen a veces sesgos ideológicos que son muy negativos. ¿Cree usted, vicepresidente, que con una posible legalización de las drogas, las denuncias en violación contra los derechos humanos puede disminuir no solamente hacia el gobierno, sino también hacia lo que ocurre el día a día en las calles de las ciudades, en este caso Colombia? Bueno, el narcotráfico es un gran aliado de la criminalidad organizada. En el caso particular es un aliado de las bandas criminales, de la guerrilla. En el mundo entero es un aliado de la corrupción y de la impunidad, y por lo tanto todos los gobiernos tenemos la obligación ética y jurídica de combatir el narcotráfico. Lo que ha querido el presidente Juan Manuel Santos en esta cumbre de las Américas es que pongamos en la agenda un análisis tranquilo de los mecanismos que tenemos que implementar para ser más eficaces en la lucha contra el narcotráfico, que no descartemos ninguna de las alternativas, sin pretender sacar conclusiones de esta reunión, pero sí unificados en torno a que el narcotráfico es negativo al derecho de vivir en tranquilidad y en bienestar y en paz de los pueblos. ¿Su candidatura ante la OIT cómo va? Pues el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, de la canciller María Ángela Holguín y de mi persona, estamos trabajando por lograr el respaldo del mayor número de gobiernos, de trabajadores y empresarios del mundo entero. No es una tarea fácil, estamos trabajando, las elecciones serán el 28 de mayo y el gobierno colombiano parte de que yo tengo todos los conocimientos y la experiencia necesarias para dirigir este organismo, pero también reconocemos las calidades éticas y profesionales de los otros candidatos. ¿Viene al fin el presidente Chávez? Sí, están garantizados todos los mandatarios, y el único mandatario que ha manifestado que no viene es el presidente Rafael Correa del Ecuador, que, como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, pues hubiéramos querido recibir con palabras de amistad y de fraternidad al presidente Rafael Correa, pero obviamente somos respetuosos de la decisión que tome un mandatario de no asistir a un evento internacional, pero mantendremos siempre una postura de amistad, de diálogo, de trabajo conjunto con el gobierno del Ecuador, como lo estamos haciendo con todos los gobiernos de las Américas y con todos los gobiernos del mundo entero. Gracias, vicepresidente. Palabras entonces del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien ha comentado entonces, ya confirmado en este momento, pues que lo que él maneja es que en efecto el presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, sí va a asistir a la cumbre, y que el único, por supuesto, como ya se sabe, será Rafael Correa, quien no va a venir por las razones que ya son conocidas ante la decisión de no permitir el ingreso o la permanencia de Cuba durante esta cumbre de presidentes de las Américas que se va a realizar y que se está realizando ya en Cartagena de Indias. Con esta información volvemos en nuestro contacto a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Juan Carlos Aguirre, también a Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche, por toda la información desde Cartagena, Colombia. NTN 24 es el canal que lo conecta con la Cumbre de las Américas.